hola. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro envío del día de hoy. Como siempre, arte y pintura trayéndoles nuevos proyectos, nuevas técnicas, bastantes cosas por aprender. En el día de hoy vamos a hacer un cuadro sobre MDF, pero también vamos a trabajar algo que yo creo que todos tenemos en las casas y es una caja de cartón, de estas que podemos descartar, que podemos de repente a veces ni siquiera reciclar, sino que la botamos. Bueno, esta vez vamos a trabajar una cajita de cartón, así apiezada, unas tapitas de la caja, o la desarmamos, bueno, ya les voy a explicar. Y varios productos para enriquecer esta cajita de cartón. Entonces vamos a usar varios de nuestros colores acrílicos Gallery Color. Entonces vamos a usar el azul claro, vamos a usar el lila, el marrón, el vainilla, el caramelo y el blanco. También vamos a utilizar varias de nuestras escarchas ultrametálicas. Entonces vamos a usar esta que tenemos aquí, que es la café, blue, champaña, cobre y agua marina. Si usamos obviamente la escarcha, debemos usar también el glitter normal, el tradicional. Vamos a usar estos dos que nosotros foil, entonces cobre y azul. Vamos a usar Fashion Gem Café, texturizador suave, Diamond Finish. Para diseñar algunos de nuestros stenciles, entonces vamos a usar estas que son los stenciles de la Miosotti, mariposas vintage, dos mariposas, esta que es las florecitas funky pequeñas o medianas, este sellito de vintage y esta que es una bicicleta antigua. Esas pues para diseñar. Necesitamos también pues pinceles. Hoy vamos a usar estos que son los Red Point 5 y un kit de tan pronto tengan unas espátulas, bueno, o las que tengan. Bueno, entonces nada, no siendo más, vamos a iniciar nuestro proyecto. Entonces, como les decía, vamos a necesitar entonces un retablo de MDF o pues preferiblemente una tablita, bueno, lo que tengan, la superficie que tengan. Ojalá que sea rígida, en este caso es más conveniente una tabla que un lienzo, porque pues el lienzo para pegar el cartón de pronto pues es un poco incómodo, no nos va a tener pues esa rigidez que necesita la superficie. Entonces para esto necesitamos sí o sí una superficie fuerte. Entonces una tabla de MDF o un retablo, el que consigan, o si quieren tienen o quieren recuperar algo. Bueno, y una cajita de cartón, como les decía, vamos a abrir bien la caja, vamos a recortar las tapas, las paredes y vamos a empezar a buscar de pronto qué nos pueden funcionar con respecto a la tapa o a la estructura de la caja. Entonces a veces estas cajas ya están, digamos que de alguna manera cortadas y dobladas de alguna manera, nos funciona también esos dobleces. Entonces vamos a aprovechar al máximo lo que tengamos. Entonces aquí yo tengo entonces el retablo y lo primero que hacemos es aplicar una base de Gallery Color vainilla. Aquí ya está previamente un poquito blanqueada, pues pero entonces igual este es un retablo de hecho que quise recuperar, tenía así como viejito. Entonces la idea pues es usar lo que tenemos en casa. Entonces aquí tenemos este que es
el Gallery Color Vainilla, vamos a aplicarlo con ayuda de un rodillo en toda la superficie y esto es todo. Entonces vamos a aplicar bien nuestro Gallery Color Vainilla en toda la superficie, que nos quede muy bien cubierto. Bueno, esta técnica es fabulosa porque podemos trabajar varios tipos de cartón, ¿no? De varios calibres. De hecho, vamos a trabajar, ya se van a dar cuenta, varios calibres de cartón que tengamos. Entonces, hay unos que son micro corrugados, que tienden a tener dos capas de cartón liviano, y en el centro tiene ese micro corrugado que tiene una forma así como ondulada, y ese nos va a funcionar muy bien porque vamos a generar esa textura que se ve como corroída. Entonces es interesante trabajar también todo este tipo de cartones. Hay diferentes tipos de cartones en el mercado, pues ustedes se van a dar la tarea de pronto de conseguir varias calidades y formas y más gruesos, más delgados, estos micro corrugados que les cuento, digamos con diferentes características para que pues digamos que este collage nos funcione muy bien. Entonces bueno, aquí tenemos entonces la película de nuestro Gallery Color Vainilla, que tiene buen cubrimiento. Vamos a aplicarlo por acá. Y esta es digamos que la base de nuestro cuadro. Entonces es lo primero que hacemos, aplicamos homogéneamente este color, este Gallery Color. Recuerden que nuestro Gallery Color es la pintura a base de agua, es nuestro acrílico, nos funciona para diferentes superficies. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar sobre el MDF, pero lo podemos trabajar también sobre diversas superficies como el cartón, sobre la cerámica, bueno, sobre diferentes superficies, sobre el vidrio, bueno, sobre diferentes superficies nos funciona perfectamente, nos da muy buena cobertura. Listo, entonces aquí ya teniendo esta parte ya perfectamente aplicadita, listo, vamos a reservar esta base, la vamos a dejar por aquí, la vamos a dejar por acá, y en lo que se nos seque ya les voy a explicar qué viene. Listo, entonces acá la voy a dejar, y entonces como les decía, vamos a seguir con el cartón. Vamos a seguir con el cartón y entonces vamos a ir etapa a etapa. Entonces esta primera etapa, entonces me gustaron estas estructuras, son como son como unas paredes internas que tienen algunas cajas como para embalar algunas cosas, y tenían de pronto estas fisuritas acá. Me gustó la estructura, no la quise deshacer, entonces conseguí dos, que son estos dos que se ven aquí extremos. Y entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Vamos a empezar a rasgar esta parte. Como les decía, esta caja es micro corrugada, entonces ustedes van a ver que tiene que tener estos espacios allí, estas formas así ondulantes en medio de. Entonces es como un sanduchito, una capa lisa en medio el micro corrugado, que es esta parte así ondulada, y en esta parte de atrás pues ya lisa. Entonces lo interesante es entonces jugar este rasgado para que se vea un poco la textura ondulante, se ve así como ese corroído, esa parte así como vegetada, que se ve muy bien. Entonces esa es la intención, de hacerla muy en desgaste en varias etapas de la cajita. Vamos a jugar algunas etapas de la cajita, entonces vamos a rasgar en algunas zonas. Bueno, yo les voy a recordar dónde pueden conseguir nuestros productos. Entonces tenemos tienda virtual. Nuestra tienda virtual es www.arteypintura.com.co/tienda/. Nuestros teléfonos 314-382-0512, 314-382-0512. Aquí pueden conseguir absolutamente todos los productos, pueden llamarnos, alguna duda que tengan con respecto a los productos, bueno, lo que necesiten, con muchísimo gusto acá se les puede dar pues toda indicación. Pueden llamarnos al teléfono, pueden pedir los productos en la tienda virtual, pueden preguntar por los descuentos. Bueno, ustedes pueden aquí llamar y hacer todas las consultas necesarias. También pueden visitarnos en nuestra página también, para que vean el catálogo de los productos, los diferentes colores, los diferentes stenciles que tenemos. Entonces pueden mirar la actualización de los productos, que están en tendencia, que podemos manejar todo. Bueno, entonces aquí
Vamos a terminar rasgando acá toda esta parte toda esta partecita de la caja, algunas zonas donde queremos que se nos vea así desgastado, y eso es todo. Bueno, nuestras redes sociales también, Instagram, Facebook y YouTube, arte y pintura, manualidades, para que entonces también consulten todos los videos que hasta el momento hemos hecho, las novedades del mes, bueno, absolutamente todo. Bueno, entonces esta es la primera etapa en cuanto al proceso que le vamos a hacer al cartón. Entonces, como les decía, ustedes van a buscar de pronto qué pretexto tiene la caja y bajo eso, entonces ustedes también van a hacer el diseño. Entonces, si quieren, por ejemplo, si tienen esto y no necesitan cortar, funciona entonces perfectamente. Entonces, si el espacio del retablo les da para poner 4, 2, bueno, en este caso yo puse 2. Y apenas saqué también 2 de las tapitas que tenía la caja, y eso fue pues la composición que quise hacer en mi cuadro. Bueno, entonces después de que ya tienen la composición de los cartones, entonces sencillamente lo que vamos a hacer es empezar a pintar. Entonces esta primera etapa vamos a pintar. Yo aquí voy a poner aquí. Entonces vamos a usar diferentes colores para la base de los cartones. Entonces vamos a usar el azul claro, el blanco, el lila. Estos son los que vamos a usar. Vamos a usar un pincelito. En este caso vamos a usar uno de nuestros pinceles planos, el más grande que tenemos en nuestro kit Red Point 5. Y vamos entonces a hacerlo en simultáneo. Es decir, vamos a trabajar en un húmedo sobre húmedo para que, pues digamos que los colores se vayan integrando y nos vaya funcionando toda esta gama de colores así como medio pastelada, muy vintage. Entonces bien nos viene así como muy los colores apastelados. Entonces hace presencia el blanco y el azul y el lila, colores fríos. Y vamos entonces, como les decía, a trabajarlo en simultáneo. Entonces humedecemos un poquito el pincel y vamos a empezar a pintar. Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar aquí con el azul claro. Muy bien. Entonces un pedacito de azul claro, vean los colores tan intensos y tan lindos. En toda la superficie del cartón, inclusive en las fisuras, en todos estos rasgados que hicimos, también nos funciona bien trabajar un poco todo este tema del cartón. Entonces aquí, muy bien. Perfecto. Acá, entonces vamos a trabajar el blanco. Entonces estamos haciendo un difuminio entre los dos, una fusión allí de los colores. Nos vamos a ir metiendo, como les decía, entre los espacios más pequeñitos, y volvemos de repente con el color. La idea es que sea muy espontáneo, muy espontánea la combinación. O sea, no tenemos que seguir un patrón específico en donde tiene que ir un color allí, otro color allí, no. Aquí la intención es que sea pues muy espontáneo, entonces digamos que el color aparece y reaparece donde quiere o donde queremos nosotros. Entonces aquí vamos a aplicar entonces el blanco. Predomina mucho pues el blanco y de repente va apareciendo aquí ya el azul, de repente un poquito el violeta, perdón, este es el lila, su color lila. Listo, entonces aquí el lila, pero siempre acompañado del blanco. Los colores no se nos intensifiquen mucho, no sean tan fuertes, sino así muy apastelados. Listo. Entonces aquí miren que ya hemos trabajado el Gallery Color sobre dos superficies diferentes y nos ha ido muy bien. Entonces sobre MDF, que fue la aplicación del vainilla que hicimos anteriormente, y en este momento estamos aplicando entonces el Gallery sobre el cartón. Entonces también nos viene muy bien. Bueno, aquí ya vamos terminando pues esta película de color. Muy bien. Y aquí de repente volvemos al lila. Y eso es todo. Entonces les debe quedar, ya les muestro como algo como así.
Y eso es todo lo que vamos a hacer en las diferentes superficies del cartón. O sea, es decir, en todos los cartoncitos que organizamos, los 4, los 5, los que quieran. En este caso yo organicé 4 tapitas de cartón. Entonces aquí tendríamos esta que sería más o menos pues la tapita, como debe quedar. Entonces las diferentes tonalidades de Gallery Color, blanco, lila y azul claro. Listo, entonces aquí ya vamos a dejar descansar nuestra tapita y vamos a seguir con el siguiente proceso. Entonces, una vez tenemos esto ya resuelto, ya tenemos las 4 tapas pintadas con Gallery Color de estos tonos, entonces vamos a aplicar el siguiente proceso. Entonces yo aquí ya tengo una más adelantadita. Esta ya está, bueno, claro, realmente el que pasa con el Gallery sobre el cartón no seca así. Ustedes veían que yo tenía que estar humedeciendo de repente el pincel porque se seca casi que al instante. Entonces sobre el cartón, el poro del cartón hace que se nos seque casi que de inmediato. Entonces no hay lío por eso. Entonces vamos a aplicar un poquito de glitter. ¿Con qué? Con pincel. Puede ser con el mismo pincel que utilizamos anteriormente, nos funciona muy bien. Entonces yo aquí lo voy a limpiar, secamos, siempre verificamos que esté divinamente limpio el pincel. Y entonces aquí vamos a aplicar entonces un poquito de glitter. Voy a ponerlo en desorden, simplemente unos toquecitos nomás, unos puntitos de glitter en algunas zonas y eso es todo. Y entonces con ayuda del pincel lo que hacemos es esparcir ese glitter. Entonces que nos queden así como unos pequeños detalles de glitter aplicados sobre la superficie. Muy bien. Lo vamos a hacer así. Perfecto. Un poquito sí, un poquito no, un detalle aquí, un detallito allí, allí. Listo. Muy bien. Entonces, aquí ya tendríamos el siguiente proceso. Entonces aquí ya tendríamos 2 de nuestras tapas, vamos a dejarlas secar muy bien y vamos entonces con el siguiente proceso. Bueno, entonces esta tapita ya está mordiente, es decir que nuestro pegante ya está seco. Tiene esa tactosidad que hace que lo que viene nos agarre bien, se nos pegue, porque nos queda así como la superficie tactosa, pero pues ya no se nos va a llevar el pegante. Como la película fue muy superficial, estos ya están casi que también secos. Entonces, y de hecho lo que les decía, la superficie del cartón es una superficie que es muy fácil de que se nos seque. Entonces aquí ya también tendríamos estas películas resueltas. Entonces para esto vamos a necesitar las diferentes escarchas que escogimos. Bueno, excepto ya les digo cuáles vamos a utilizar para la superficie. Vamos a usar las 2 azules, que fue el agua marina y la blue, estas 2. Y vamos a usar también la champaña, esta champaña. Vamos a abrirlas y entonces vamos a utilizar las 3 en simultánea para hacer como un jueguito ahí de color en ese brillo tan interesante que tiene la escarcha ultrametálica. Pues vamos a aplicar un poquito acá, de las 2 azules, así como dejando entrever una que otra, y la champaña también. Muy bien. Y vamos a hacer la técnica de la mezcla. Listo, nos debe quedar algo como esto. Perfecto. Entonces vamos a hacerle las otras 2 tapitas, ya está tactoso también. Entonces vamos a hacerlo también en estas partes. Muy bien.
Bueno, entonces en técnica de lamé ya estamos aquí terminando la aplicación de la escarcha ultrametálica en azul, en estos dos azules, en el blue y en agua marina y un poquito de champán. Entonces aquí ya tenemos resuelto este segundo pasito. Perfecto. Y seguimos con el siguiente. Entonces, aquí ya tendríamos, ya digamos que la base de color, ya tendríamos tanto la base en el MDF con el vainilla, como esta base ya aplicada tanto con los colores Gallery, color lila, azul claro, blanco y un poquito del detalle de escarcha que ya aplicamos ahora. Entonces ya con esto ya aplicadito, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a hacer lo siguiente. Entonces aquí yo tengo uno adelantado, acá ya tenemos de repente acá una marca que se ve claramente que es el trabajo que hicimos con uno de nuestros stenciles, que dice Vintage, y también unos aportes también que hicimos con espátula y el texturizador suave. Entonces lo que viene es el texturizador suave. Entonces tenemos entonces nuestras tapitas aquí, nuestras tapitas, y entonces nos vamos a ayudar con nuestro texturizador suave, una de nuestras espátulas, y obviamente los stencils. Entonces vamos a usar varios de nuestros stenciles. Vamos a usar, por ejemplo, bueno, ya usamos este que era el Vintage, que fue el que hicimos aquí de este lado, ya lo marcamos. Vamos a usar, por ejemplo, uno de nuestros sellos de este lado y la bicicleta. Entonces estos son los que vamos a usar. Listo. Y ya los otros stenciles ya les cuento cómo los vamos a usar también. Entonces tenemos también, como les decía, el texturizador suave y la espátula. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, uno de nuestros sellos. Vamos a hacer uno de nuestros sellitos acá. Entonces vamos a usar, creo que fue este sellito. Listo. Entonces vamos a hacer este sellito que se nos ve aquí. Listo. Entonces vamos a usarlo por acá, donde queremos que se nos vea. Lo podemos marcar de repente derecho, o si lo queremos de pronto cruzar o sesgar un poquito, bueno, pues ahí ya a su preferencia. Y vamos entonces a poner nuestro texturizador suave, perfecto para esta técnica. Si ustedes quieren fijar la plantilla, el stencil con una cinta para que no se les mueva, está bien. Y si no, pues igual hacen presión y mantienen esa fuerza para que no se les vaya a correr el stencil. Y entonces van con ayuda de la espátula, si no tienen un cuchillito plástico que tengan a la mano. Y entonces lo que van a hacer es hacer este ejercicio de aplicar el espatulado encima y esto lo que va a hacer es que les va a copiar lo que tiene el stencil, el grabado que tiene el stencil. Entonces les va a quedar allí un pequeño alto relieve con el texturizador suave. Listo. Muy bien. Listo. Entonces aquí lo que hacen es levantar rápidamente y allí les queda el sellito que quieren. Listo. Entonces aquí les quedó el sellito. Muy bien. Y adicional a esto, entonces como les decía, vamos a hacer como una especie de desgaste, un aporte adicional, y entonces lo vamos a hacer con un poquito más de pasta texturizadora justo cerca de estos accidentes que quisimos hacer a propósito en los rasgados. Entonces con la espátula vamos desplazando, vamos arrastrando este producto para que les quede así como un desgaste. Les viene muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí ya, con todo esto, aquí ya les va a quedar perfecto. Bueno,
entonces aquí ya tendríamos la segunda tapita más o menos resuelta. Vamos a hacer las siguientes. Entonces, por ejemplo, una de ellas tiene lo que sería la bicicleta. La tenemos aquí, la bicicleta. Vamos a poner de este lado. Muy bien. Y hacemos exactamente lo mismo. Entonces, vamos a aplicar el texturizador suave. Bueno, perfecto, muy bien. Aquí ya terminaríamos de aplicar la pasta texturizadora sobre el stencil. Y lo mismo que pasó en el anterior ejercicio. Nos queda grabada la figurita. Bien, muy sencillo. Nos queda muy bien aquí el grabadito. Y vamos entonces a hacer lo mismo. Vamos a aportar un poco esta textura acerca de estos rotos que hicimos a propósito. Y esto pues lo que nos ayuda es a aportar un poco más. Nos queda un poco más este juego así muy mix media, muy collage. Bueno, perfecto. Listo. Entonces ya tendríamos este proceso aquí adelantadito. Vamos a dejar esta otra tapita por acá, por este ladito, que se nos seque. Esta está libre de diseño, no hicimos ninguno de los dos diseños aquí. Entonces lo que hacemos es simplemente hacer un poquito el aporte con la espátula en los rotos y eso es todo. Entonces vamos a dejar secar muy bien. En lo que se nos va secando esto y la base que hicimos en vainilla en el MDF, entonces vamos a seguir con los siguientes procesos. ¿Y son cuáles? Son las figuritas que vamos a hacer en cartón, es decir, las mariposas, las flores, todo esto que tiene en dimensión, en 3D. Entonces aquí vamos a dejar secar estas tapitas de cartón, muy bien. Y venimos entonces con los otros ejercicios de cartón. Entonces yo aquí tengo varios cartones, como les decía, ustedes pueden aprovechar diferentes calidades de cartones. Entonces yo por ejemplo acá tengo cartones más livianos, cartoncitos livianos, ¿ya? Son cartoncitos livianos. Este ya es un cartón un poco más rígido. Y el que tenemos el que trabajamos en las tapas es mucho más rígido, es mucho más gordito, por decirlo así. Este es más delgado. Entonces, por ejemplo, para las mariposas decidí trabajar este que es más delgadito de la base. No el más delgadito, diría como el de la mitad, ¿sí? Que tenga como un cuerpo un poco más gruesito, pero nos funciona para recortar y no es tan complicado. Bueno, yo les recuerdo nuestra tienda virtual, www.arteypintura.com.co/tienda/ teléfonos 314-382-0512. Allí pueden conseguir todos los productos que necesiten. Entonces, bienvenidos a conseguir todos los productos que allí tenemos. Bueno, entonces aquí yo seleccioné varios de nuestras mariposas. Me encantan las mariposas, ya sabemos que hemos trabajado bastantes productos con las maripositas. Y entonces nada, vamos a simplemente entonces a trazar con un esfero, o de repente si no tienen el esfero entonces podemos marcar inclusive con el mismo, con la misma pintura. Bueno, ustedes allí ven cómo marcan la intención es saber por dónde van a recortar. Entonces, por ejemplo, aquí pueden inclusive de repente también ya de una vez marcar el tono voy a hacerlo de una vez. Voy a marcarlo de una vez con el color
que escogí para esta mariposita. Pero escogí este color que es el siena, es un color siena. Entonces voy a trabajar aquí otro rodillo. Entonces voy a hacerlo de este lado para que sea un poco más cercano al borde para poderlo recortar. Entonces vamos a utilizar un siena. Voy a usarlo de este ladito. Un siena para trabajar la mariposa. Entonces vamos a pintar la mariposita acá. Muy bien. Esta es la mariposa, dos mariposas, el stencil se llama así, dos mariposas. Y vamos a usar entonces también esta que es tenemos esta que es una vintage, vamos a usar una de las vintage, creo que ya recorté la amarilla. Vamos a hacer esta que tenemos aquí abajo, que es esta cafecita, y esa viene en un color marrón. Entonces la vamos a pintar en un color marrón. Muy bien. Vamos a sacar acá un poquito de marrón y vamos a sacar entonces también nuestra mariposita marrón. Recuerden, son Gallery Color, nos funcionan bien sobre todas las superficies. En este caso la estamos trabajando sobre cartón y también sobre MDF. Entonces vamos a hacer la marrón de este lado. Muy bien. Listo. También trazamos, bueno, yo aquí también lo hice de otra manera. Aquí yo ya la había trazado con un marcador sobre el cartón. Y entonces, bueno, hay cartones que de pronto ustedes tienen la fortuna de conseguirlos ya blanqueados. Ya son cartones que de pronto son una película así como el café de un lado y de pronto blanco en el otro. Entonces fabuloso, porque no tendrían que de pronto blanquear, no tendrían que poner tanto color. En este caso, por ejemplo, sí vamos a blanquearlo, porque pues la película tiene acá su publicidad, entonces pues nos viene bien blanqueado. Bueno, entonces en el caso en el que primero lo tracen, o sea, no lo pinten así como en este caso, que yo lo que hice fue pintarlas de una vez. Entonces, si no tienen esa posibilidad, entonces, y tienen publicidad, entonces lo que hacen es marcarla y recortarla. Entonces primero las recortan y ya después de recortadas las pintan. Entonces si tiene publicidad, pues sí o sí deben pintarlas. Y de blanco, cuando me refiero a cuando necesitamos, por ejemplo, en el caso de las florecitas, que sean blancas. Y en las mariposas sí o sí pues tienen que pintarlos de los colores que escogimos, que fue el siena y el marrón. Y esta otra también trabajamos un color, este fue un color, que esa ya la pinté, esa es un color caramelo. Bueno, entonces aquí yo estoy recortando una de las florecitas que escogimos y la vamos a pintar entonces de Gallery Color blanco. Entonces florecitas Gallery Color blanco, mariposa grande, esta de las dos mariposas color siena, esta más pequeñita en color marrón y esta que es un poquito más, esta mediana, que ya la tengo pintada, esa en un color ocre. Listo, perdón, caramelo. Listo, entonces ya tenemos aquí estas, también trazamos unas de estas pequeñitas, también, ya las tengo adelantadas. Bueno, entonces voy a pintar una de estas blancas. Acá tengo mi Gallery blanco. Entonces yo he escogido dos de Miosotti grandes, una mediana y las otras pequeñitas, unas 4 pequeñitas escogí, no mucho pues porque el área tampoco nos da para pintar un montón de florecitas. No quiero que tampoco me quede tan saturado. Si ustedes pues tienen una superficie más amplia,
pues van a llenar más de florecitas como quieran. En este caso para mí fue suficiente esa cantidad. Listo, entonces nada, vamos a usar aquí uno de nuestros otros pincelitos, otro plano, y vamos a pintar entonces los pétalos de la florecita. Entonces, para poder cubrir la publicidad, siempre ser blancas. Si ya el cartón de pronto lo consiguieron blanco, pues bien. Entonces aquí vamos a pintar las florecitas de blanco. Muy bien. Bueno, este proyecto es maravilloso porque lo pueden hacer con material de reciclaje, estas cajitas que ya de pronto descartan o van para reciclaje, entonces nos vienen bien para hacer nuestro cuadro. Muy fácil de conseguir. Simplemente, bueno, si no tienen la tablita, lo pueden hacer sobre una superficie que encuentren, una superficie rígida. Bien, listo. Entonces aquí vamos a dejar secar la florecilla. Acá yo ya tengo una seca, totalmente seca, y tengo una mariposita, como les decía, ya pintada, ya también seca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí estas, bueno, voy a recortarlas porque nos hace falta el recorte de estas. Entonces, como les decía, este es un cartón un poco menos rígido que el que utilizamos para la superficie de las tapitas, digamos que la base. Es un poquito más fácil de trabajar. Y estos delgaditos aún más todavía. Entonces vamos a recortar nuestras maripositas. Bueno, en este caso yo lo que hice fue en esta grandota trabajar ala por ala. Entonces trabajamos, yo lo que hice fue separar las dos alas de esta manera. Entonces aquí una alita. Otra alita. Muy bien. Y entonces conformo mi mariposa, ya que tengo esta amarilla, vamos entonces a cortar esta cafecita de acá de este lado. Bien. Perfecto. Vamos a hacer. Bueno, es un proyecto bastante fácil de hacer, con materiales muy económicos. Y pues aparenta ser, pues digamos que otra cosa. Ustedes lo ven, de pronto se acercan, bueno, ya después se asemejan que es una caja, pero da esa apariencia como de desgaste, siendo pues una simple caja de cartón. Entonces aquí ya tendríamos también las mariposillas ya recortadas, y entonces nos vamos con el glitter. Entonces, para estas que son las maripositas, entonces decidí hacerle algunos detalles con la boquilla, con el glitteret. Entonces vamos a aplicar el glitteret aquí en los bordes de la mariposilla y hacemos unos pequeños puntos de arrastre para que se sienta como difuminado el producto. En el momento de aplicar la escarcha, lo que va a pasar es que se nos ve difuminado. Vamos a hacer simplemente aquí un pedacito en el centro, como si fuera un detalle de la misma. Aquí vamos a arrastrar un poco. Ustedes pueden de pronto basarse en una mariposa real, una fotografía, y pueden de pronto inspirarse pues en toda esa información que puede tener las alas en verdad. Entonces pueden de pronto fijarse cómo van ese diseño interno, que es muy bello, de las mariposas. Entonces aquí simplemente hacen como esto que les digo, como un pequeño degradé aquí de saturación y de puntos así como muy diminutos.
lo hacemos en la otra alita también. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlo en tiempo real, poderlo montar y demás. Entonces aquí este es un glitter, recuerden que es un pegante para escarcha, para foil, nos funciona para la tela perfectamente, está diseñado para la tela. Es un producto que es muy fácil de aplicación porque tiene su boquilla, entonces no nos untamos, o lo podemos usar también con pincel, con espátula, bueno, de diferentes maneras para que nos dé, pues, nos dé varias posibilidades, tanto un volumen como simplemente pincelado, bueno, con diferentes posibilidades para que el producto sea muy diverso. Entonces aquí simplemente lo aplicamos de la misma manera, hacemos nuestro centro de diseño un poco y eso es todo. Entonces aquí ya tendríamos las alitas de nuestra mariposita. Vamos a hacer exactamente lo mismo con esta otra. Bueno, ustedes pueden idearse en aquí el trabajo como quieran. Simplemente acá yo estoy haciendo un pequeño detalle de brillo y un poquito de diseño en el centro y eso es todo. Entonces así funciona con todas las maripositas. Igual como les digo, ustedes pueden de pronto guiarse de alguna fotografía, de algo alguna mariposa que les guste, alguna especie una especie que realmente les guste. Bueno, pueden buscar los diseños y la información que quieran. Lo importante es que tengan ese detalle brillante que hace que se vea muy muy lindo el terminado del cuadro. Entonces vamos a hacerlo así, un poquito acá, un poquito allí, y allí nos va quedando toda esta información. Con el glitteret, recuerden que ya tenemos una película de Galvicolor en diferentes colores en las maripositas de cartón. Estos son unos cartones de cajas muy sencillos. Listo. Y aquí en estas, en las florecitas, entonces, ¿qué hicimos? Aplicamos un poquito de glitteret en el centro a manera de puntos, de manera que logramos un centro y eso es todo. Vamos a hacer acá las dos florecitas y eso es todo. Bueno, muy bien. Vamos a aquí. Voy a ayudarme acá con un poquito de secador para que de alguna manera todas las piezas se me sequen. Yo acá tengo ya unas secas, pero quiero que estas que recién aplicamos de glitteret se nos sequen realmente. ¿Listo? Entonces vamos a, también 2 minuticos y vamos a secar estas mariposas. Listo. Entonces aquí con un secador vamos a secar nuestras mariposas.
ya se me fue a volar una alita de mariposa. Listo. Bueno, aquí están así como me digo que se me sequen. Listo. Gracias. Entonces vamos a darle un chancecito de secado. Y yo aquí tengo entonces unas ya con el glitteret de alguna manera ya mordiente. Entonces voy a mostrarles por aquí. Tengo la mariposita, así tiene una mariposita café. Tengo acá estas florecitas, los centros ya están totalmente secos, bueno, mordientes de hecho. Entonces bien. Entonces yo aquí voy a iniciar con los dos foil, porque vamos a utilizar tanto foil como escarchas. Estas dos escarchas que nos faltaban, que era la escarcha ultrametálica café y la cobre, estas dos. Listo. Entonces, mientras se me van secando estas, que ya con el calorcito allí nos da la posibilidad de secado. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, para las mariposas vamos a usar este que es el foil azul en el centro. En el centro, si de repente me copia un poquito del borde, no viene mal. Un poquito acá. Y eso es todo. Entonces aquí ya ustedes van a ver el foil azul. Yo voy a darle chancecito un poquito a estas que se me sequen y ya seguimos con el azul. Y vamos a poner cobre también en los centros de las flores. ¿Sí? En los centros de las flores. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces aquí voy a ver cómo está mi secado en las otras dos maripositas. Bueno, voy a ayudarle un poquito más. Denme dos para secar un poquito acá. No se nos va a secar mucho. Voy a intentar hacerlo como en las partes que veo que de pronto se puede. Cuando ustedes de pronto tienen estos, pues, lo ideal es que le dejen secar realmente muy bien, o sea, que no se vea blanco, sino que sea totalmente cristalino. Pero si de repente no, pues lo ideal es que no lo hagan con el foil. O sea, es más, miren, aquí pasa que de pronto se pueden llevar el cartón, entonces es más complejo. Es menos complejo cuando lo hacen con la escarcha, porque simplemente la frotan y allí ya queda y no hay tanto problema. Pero con el foil sí hay mucho problema. O sea, sí o sí deben dejar secar muy bien, porque pasa lo que me pasó aquí, que puedo arrastrar el pegamento y no se me va a dañar. Yo acá lo voy a hacer muy superficial, como para que vean que aquí también se debe aplicar el foil. Entonces, en los centros se debe aplicar el foil. Entonces, foil azul. Y en las partes externas, entonces ya vamos a aplicar lo que sería por ejemplo, en la color caramelo, que es esta que se ve como amarillita, decidí aplicar el color café, ultrametálica café. Listo, por acá. Ultrametálica café. Y en la que se ve así como cafecita, que es el color marrón, decidí aplicar este que es el cobre. Aquí nos están mandando saluditos desde Palmira Valle, desde Medellín, desde Barranquilla, desde Santander. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Listo. Entonces aquí ya tendríamos, perfecto, ya tendríamos nuestras dos maripositas de este lado. Bueno, como les digo, acá este todavía está vivo, pero entonces logramos por lo menos una para saber cómo nos queda. Listo. Y esta de este lado, entonces esta sí la hicimos con un poquito de agua marina o de azul, en su defecto, alguno azul que tengamos, para que nos contraste con el fondo que tenemos que... Ay, Mari, por favor, esas mariposas deben salir volando. Listo, gracias. Se quieren ir.
Listo. Muy bien. Entonces aquí nos contrasta con el fondo. Por eso el escarcha aquí debe ser azul. Bueno. ¿Qué nos falta? Nos falta de pronto aportarle un poquito de tono aquí en cuanto a este apoyo que yo le hice un poquito de apoyo acá con color siena, que ese es el fondo de la mariposa que hablamos ahora. Entonces aquí vamos entonces a trabajar un poquito de aporte en siena, vamos a hacer un pequeño flotado con agua. Ustedes ya saben de pronto quienes pintan ya, entonces vamos a flotar con un poquito, ponemos un poquito de pintura en la punta y simplemente vamos a hacer un flotadito acá, de manera que vamos a apoyar un poco lo que sería el color en cuanto a la flor. Muy bien. Entonces aquí hacemos nuestra florecilla. Todas las florecitas las vamos a hacer así. Entonces vamos a darle un apoyo a las florecitas. Con el tono siena. Alrededor del centro y en la parte como de los pétalos. Listo. Entonces ya con esto ya tendríamos pues todos los aportes para trabajar nuestras fotos. Yo aquí me voy a parar para poder hacer un poco lo que sería el ensamble. Les voy a decir cómo ensamblamos nuestro cuadro rápidamente. Entonces voy a poner aquí las piecitas de un lado. Voy a abrir espacio para que podamos hacer nuestro ensamble. Entonces aquí las piecitas. Bien. Entonces yo acá tengo mi retablo. Muy bien. Yo acá tengo mi retablo. Entonces, importante pegar primero las piezas. Las piecitas que tenemos como soporte. Entonces, tenemos una pieza. Bueno, acá me están diciendo que estamos ya cortas de tiempo. Ustedes en la casa, ¿qué van a hacer? Lo van a pegar con mucha calma. ¿Con qué lo van a pegar? Lo pueden pegar con glitteret, que el pegante para este glitteret lo podemos pegar. Entonces lo aplicamos muy bien con un pincel abajo. Y bueno, entonces aquí ya hacemos el engranaje. Vamos a aplicar aquí. Vamos a poner aquí más o menos como nos debe quedar. Entonces yo acá voy a pegar mis 4, los voy a poner así superficialmente y les voy a explicar qué voy a hacer. Entonces, ya acá tenemos aquí tenemos nuestros 4 cartoncitos, importante. Y entonces, bueno, ustedes saben que a mí me encanta usar, yo les voy a mostrar con qué pegué. A mí me encanta pegar con esto porque es que esto yo lo descubrí así pues como muy accidentalmente, pero realmente es un pegante increíble para todo, que es vitral rústico. Yo pego casi que todo, lo que necesito que me pegue muy bien, lo pego con esto. Entonces, por ejemplo, estas maripositas y demás, los voy a pegar con vitral rústico. Si ustedes lo tienen, mejor todavía. Entonces, por ejemplo, voy a pegar esta mariposita de este lado acá. Voy a pegar esta de este lado acá. Entonces, simplemente la pego bastante, con bastante soporte para que me levante. Entonces, si yo hago esto, le pongo bastante, entonces me da ese volumen que necesito. O sea, como un bollito así. Entonces me da ese levantamiento que necesito, me levanta. Acá quiero que pues que me dé movimiento, entonces pues simplemente voy a mover el cartón. Voy a pegarlo de este lado. Muy bien. Las florecitas también. Ay, creo que... Bueno. Voy a pegarles unas de estas pequeñitas porque se me hicieron las otras. Pero bueno. Acá voy a pegar unita que otra. Acá también. Entonces ustedes, como el cartón es fácil de modelar, entonces simplemente lo que hacen es de pronto mover un poquito las... Bueno, entonces, importante al final, 2 cosas. ¿Qué hicimos con qué?
con el Fashion Gem. Entonces, cuando ya tenemos todo pegadito, vamos a poner Fashion Gem en los centros de las mariposas. Y también vamos a hacer como una especie de composición aquí, como justificando la ramificación de las flores, como el arbolito, como el arbusto en donde van posadas las florecitas. Acá lo vamos a continuar, lo justificamos en algún lado. Es importante que hagamos este proceso. Los centros de las mariposas, o sea, los esqueléticos, son en Fashion Gem café. Y algo también muy importante que deben tener en cuenta es tener también esta oxidación que hicimos de repente en algunas zonas del cuadro. Si ustedes van a ver, aquí hay un poquito de tono que lo acompañamos aquí como en algunas partes. Entonces lo vamos a trabajar también con un poquito de agua, y entonces nos apoyamos de los 3 cafés que utilizamos, que fue el siena, el marrón y el caramelo. Eso lo vamos a hacer tanto en esta parte exterior como en esta parte de los agujeritos, lo que hicimos como rasgar. Esas dos partes son súper importantes. También podemos de repente de alguna manera flotar un poco o envejecer de alguna manera con agua y el mismo color así como atierrado algunas zonas, por ejemplo en este caso este que sería el sello, para que se nos realce mucho más. Entonces, como les digo, tanto café como siena y como el caramelo, que es el que tenemos aquí también, esos 3 nos funcionan bien en simultáneo. Entonces, por ejemplo, ustedes por momentos van a trabajar un poco el café, un poco el caramelo, y allí empieza a verse todo este resultado interesante. Bueno, entonces nuestra tienda virtual www.arteypintura.com.co/tienda /314-382-0512 nuestro teléfono. Y nada, aquí vamos a entonces a ir terminando estos orificios, estos hoyitos que trabajamos muy bien pegado. Importante pegarlos súper bien. Y bueno, nada, al final, como siempre, como en todos los trabajos que ustedes desarrollan y hacen, les quede muy lindos, vamos a utilizar este que es el Diamond Finish, nuestro barniz de poliuretano a base de agua, muy bueno, excelente, con muy buena cobertura. Entonces con un pincel, una brochita, ya cuando esté totalmente seco, absolutamente todo seco, van a barnizar absolutamente todo. Bueno, nada, entonces este es nuestro proyecto del día de hoy. Nada, agradecerles muchísimo la compañía. No queda más sino decirles que por favor hagan el proyecto, que se animen a hacerlo, consigan los cartones, es muy sencillo. Y nada, nos vemos entonces el próximo sábado con un proyecto nuevo. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta luego.